que es el maestro Rodrigo Primi. Maestro Rodrigo, muchísimas gracias por su tiempo, invocando por parte de grandes juristas colombianos y de muchos abogados y de muchos doctrinantes, agradeciéndole los aportes que su merced le ha hecho a esta gran nación, al constitucionalismo y al derecho. Muchas gracias a ustedes. Profe, estamos ahorita en un bicentenario, estamos celebrando los 200 años desde aquella batalla histórica del Puente Boyacá, que tiene una connotación importantísima. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en ese transcurso? ¿Dónde estamos? ¿A dónde llegamos a nivel de un marco jurídico político en Colombia? O sea, esa es una pregunta muy amplia, entonces uno solo puede responderla de manera muy esquemática. Yo creo que en estos 200 años Colombia ha estado atrapado por una serie de paradojas y contradicciones que han llevado a lecturas distintas y opuestas de la realidad nacional, jurídica y política. La paradoja consiste en que Colombia ha herido desde incluso las llamadas constituciones provinciales de la época, entre comillas, de la patria boba, pero sobre todo desde la Constitución de Cúcuta de 1821, que es nuestra primera gran constitución nacional. Colombia ha adherido de manera uniforme a los principios de un constitucionalismo relativamente moderno. Nunca se ha separado, al menos formalmente, ni de la idea de un gobierno republicano, se ha fundado en el consentimiento de los gobernados, nunca se ha planteado monarquía o aristocracia, siempre se ha mantenido dentro de la idea de un Estado de Derecho con separación de poderes, con una cierta garantía de independencia judicial bastante fuerte en términos comparativos con otros países de América Latina, también en un reconocimiento de los derechos de las personas con mayor amplitud o menor amplitud según las constituciones, y finalmente con la adopción, esa a mi juicio un error y problemática, pero digamos una fórmula posible del presidencialismo. Se ha mantenido en eso en estos 200 años, ¿no? Ha habido momentos en donde trató de separarse, pero son pocos momentos. Yo creo que el único momento donde explícitamente quiso separarse de ese modelo fue cuando hubo la constituyente Laureano Gómez, en donde se planteó en 1953, 52, 51, no recuerdo exactamente, ahí se llegó a plantear una especie de régimen corporativista muy cercano a modelos fascistas. Pero fuera de ese momento, Colombia nunca se ha separado de esos ideales constitucionales. Los grandes debates han sido sobre aspectos o énfasis dentro de esos ideales, si más centralismo, menos centralismo, si adherir a un modelo más confesional, aunque con cierta libertad religiosa, o un modelo más laico, si más neoliberal o más constitucionalismo social interventor, y ha habido ahí oposición de modelos, pero hay como esas constantes estructurales. Pero al mismo tiempo que hay eso, la eficacia de ese modelo en la práctica ha sido muy débil o muy diferenciada, muy fuerte en ciertos campos, muy débil en otros campos. Entonces se ha combinado una adhesión a ideales constitucionales con prácticas políticas muy problemáticas, muy antidemocráticas, incluso de terror. Por ejemplo, por poner uno reciente, pues es el asesinato de los líderes sociales, o más grave aún, porque claramente fue responsabilidad de agentes estatales, los mal llamados falsos positivos, o sea, el asesinato de, no sabemos exactamente, pero entre 3.000 y 5.000 jóvenes por la fuerza pública, que eso es algo de una atrocidad indecible, o la persistencia de desigualdades, etc. Entonces, esa doble característica de adherir de manera permanente a ideales constitucionales, pero acompañado de prácticas poco constitucionales y una tensión entre la norma y la realidad, pues lleva como a lecturas distintas e incluso opuestas. Entonces los críticos del constitucionalismo colombiano, que lo ven como una simple mascarada para encubrir dominaciones y terror y prevenir el cambio social, que un poquito con matices es la lectura que hace Hernando Valencia Villa en su libro Cartas de Batalla, o los defensores de que hay una tradición civilista
colombiana importante, una tradición republicana que es un activo en nuestra sociedad que hay que digamos, fortalecer y que hay una esperanza, y sería un poquito el texto de Posada Carbó de La Nación Soñada. Y yo creo que la realidad colombiana es la mixtura de las dos, es decir, que en Colombia hay una cierta eficacia de los dispositivos constitucionales y una también gran ineficacia en otros campos, porque hemos combinado también una paradoja que es unas instituciones constitucionales relativamente fuertes comparativamente con otros países del sur global y de América Latina, pero con un Estado muy débil, un Estado con un control territorial débil, con unas capacidades débiles, por ejemplo, la capacidad impositiva del Estado de poner tributos del Estado colombiano comparativamente a otros países es débil, y entonces eso es lo que explica como esa doble lectura. Somos un país exitoso en la construcción de un constitucionalismo democrático, o somos un país tramposo que usa las formas constitucionales para estructuras de dominación excluyentes e incluso a veces terroríficas. Yo creo que la realidad es la articulación de los dos, y eso es lo que genera los dilemas en que hemos estado. Porque, digamos, esas dos realidades están vinculadas, no son realidades separadas. De la manera como también se resuelven temas constitucionales depende de que se reduzca o se intensifique las violencias, y en ese es en el debate en que estamos. Profe, muy interesante lo que usted anuncia, y ahorita que estábamos en un conversatorio fue interesante el debate, y es muy análogo con lo que su merced argumenta. Nosotros hemos tenido un derecho indígena, hemos sido colonizados, después empezamos a construir nosotros un Estado social de derecho. Hoy en día tenemos nuestra Constitución de 1991, donde nos configuramos como Estado social de derecho, y a lo que usted toma como posturas, tenemos una realidad que es una realidad fuerte: miseria humana, conflicto armado, corrupción, narcotráfico, entre otras. Profe, ¿cómo hacer que la configuración normativa y política del Estado se llegue a configurar, pero además de eso se llegue a ejecutar o se llegue a materializar, que llegue a tener toda la perspectiva? Y esto es muy análogo con la segunda pregunta que le voy a hacer, que es de la justicia transicional. Esa pregunta no tiene respuestas fáciles. La pregunta esa ha sido una pregunta fuerte. Ese fenómeno, si bien en Colombia adquiere intensidades particulares, es común a muchos países de América Latina, y esa pregunta de la ineficacia del derecho y de la ineficacia relativa del derecho y la ineficacia relativa de las constituciones en América Latina también se ha hecho en otros países, y hay teóricos que han tratado de darle respuestas, pero no hay respuesta. Yo creo que no hay respuesta fácil, y eso explica que haya, digamos, visiones en disputa. Digamos, una primera respuesta, que es lo que uno podría llamar la respuesta de la opción autoritaria, es decir, que se nos fue la mano en constitucionalismo, que se nos fue la mano en garantismo, y que mientras uno no haya solucionado el problema de la seguridad y del orden y de la imposición del control estatal de un territorio, el constitucionalismo tiene que esperar. Que yo creo, bueno, en el contexto colombiano actual es un poquito la visión que hasta cierto punto ha desarrollado el expresidente Uribe, pero que tiene antecedentes de lo que uno llamaría modelos autoritarios de constitucionalismo del siglo XIX, que sin romper totalmente con los principios liberales, sí les introduce, digamos, una lectura superautoritaria. Y yo creo que un ejemplo de eso es el modelo de constitución boliviana de Bolívar, sí, que prácticamente es como esa idea de estas son repúblicas ingobernables, entonces necesitamos un Estado muy fuerte que haga la nación y controle el territorio, y ese Estado muy fuerte pues requiere un ejecutivo muy fuerte, entonces un ejecutivo vitalicio, requiere un cierto elemento casi en el límite del constitucionalismo liberal, que es un elemento aristocrático, que es un senado hereditario, un poder moral, y solo así lograremos domesticar estas sociedades indomables
y construir Estado y nación. Esa es una opción. A mí esa opción me parece muy problemática porque es muy autoritaria y porque termina transformada en caudillismos que a su vez terminan rompiendo los modelos de Estado de Derecho y que en la práctica, al menos en Colombia, no han logrado su propósito. Entonces un ejemplo es digamos, de esa visión autoritaria fue la Constitución del 86, que con la idea de que Colombia estaba al riesgo del caos por los excesos de federalismo y de libertades de la Constitución del 63 y que eso iba a fragmentar el territorio, entonces optó por un modelo autoritario de un ejecutivo fuerte y irresponsable, no podía ni siquiera ser juzgado, con reelección, con periodo largo, con libertades restringidas y con un apoyo en otra cosa que se consideraba un modelo de orden, que era la Iglesia Católica, y que eso garantizaría el orden. Y lo que se vio es que no, que eso lo que garantizó fue la intensificación de los conflictos, se llevó a la guerra de los 1000 días, y este gobierno, este modelo constitucional que quería proteger la seguridad del territorio fue el que permitió la fragmentación del territorio con la separación de Panamá. Y solo cuando ese modelo fue fuertemente morigerado, fuertísimamente morigerado, yo no creo que la reforma del 10 sea una reforma menor, es una reforma profunda, porque le rompe el espinazo autoritario a la Constitución del 86, solo cuando se logró eso, a través de un fortalecimiento del Estado de Derecho por medio del control constitucional y la acción pública, de los derechos de las minorías que pudieran participar en el Estado, del control a los excesos presidenciales y el fortalecimiento de las libertades públicas, logramos tener paz. Entonces por eso yo creo que, por ponerlo muy simple, la forma de superar esa tensión es con una profundización realista de la democracia. Es decir, cuando digo profundización realista, es una profundización de la democracia que tome en serio los desafíos de que somos un Estado que no ignore esos desafíos. Creo que uno de los y que tiene problemas en el sistema político muy serios. Creo que uno de los problemas de la Constitución del 91, que yo creo que en sus orientaciones ideológicas yo la comparto plenamente, fue que en muchos diseños institucionales partió del diagnóstico que lo único que había que hacer era abrir la democracia para que las cosas se solucionaran, y yo creo que no, hay que también regularla para permitir una mejor gobernabilidad democrática, y hay que tomar en serio el desafío de construcción de Estado en los territorios. Entonces, ahí es donde digo que hay oposición de proyectos constitucionales o políticos distintos. Profe, usted desde de justicia y en todo el trayecto académico que ha tenido, usted ha defendido mucho el proceso de paz, y en el plebiscito me acuerdo tanto que habían proyecciones grandísimas por parte de usted. Es un hacedor de una teoría de la justicia transicional. Yo le quiero preguntar a usted si ve que la justicia transicional puede tener un engranaje perfecto a la política criminal actual que tiene Colombia, que hay que decirlo que es escasa. Nosotros incurrimos en un populismo punitivo, y si esa puede dar una operabilidad al marco jurídico político colombiano en su Estado social de derecho. Yo creo que hay vínculos, pero que también hay separaciones entre justicia tradicional y política criminal. ¿Por qué? Porque la justicia tradicional, a mi juicio, sí es pensada para situaciones excepcionales o situaciones extraordinarias, o sea, momentos extraordinarios. No está pensada para momentos de normalidad. Es un momento extraordinario en donde ya sea una sociedad ya tuvo una transición y enfrenta el legado de violaciones masivas, como sucedió en Argentina, y entonces desarrolla unos instrumentos extraordinarios para lograr grados significativos de justicia para las víctimas en ese contexto tan difícil. O ya sea como en el caso colombiano, en donde uno hace las dos cosas al tiempo, es decir, busca la transición a través de una negociación del conflicto armado, pero sabe que para que esa transición digamos, se consolide y además respete los derechos de las víctimas, tiene que incorporar mecanismos de justicia, pero que no puede ser la justicia ordinaria, porque esa hace imposible la traición y no resuelve los problemas de las víctimas, y entonces uno llama ese uso de instrumentos extraordinarios distintos que implican una modificación de las reglas de la justicia penal ordinaria, la política criminal ordinaria,
para este momento transicional. Entonces, pues bueno, uno genera comisiones de la verdad, uno genera programas masivos de reparación, se considera que la verdad judicial que surge de los procesos penales ordinarios no nos va a esclarecer bien esos conflictos o digamos esas violaciones masivas, y que tampoco la reparación judicial o caso por caso ordinaria permite reparar cuando son un universo muy grande de víctimas. Y también instrumentos penales especiales, entonces la Jurisdicción Especial de Paz con sus penas distintas, con su estructura distinta y con énfasis en lo restaurativo. Entonces uno genera un instrumento extraordinario. Entonces ahí yo plantearía que hay como una cierta separación. Claro, alguno podría decir que la justicia transicional es política criminal para tiempos extraordinarios, y ahí podría uno hacer la relación, pero tendría dudas de esa comprensión. Ahora, en lo que creo que puede haber conexiones es que la política criminal ordinaria puede aprender de experiencias de justicia transicional. Es decir, sí, para los crímenes más atroces, pero en un contexto transicional, yo veo que puede ser útiles una combinación de instrumentos retributivos o represivos, instrumentos restaurativos, y si yo veo que eso puede funcionar bien, ojalá funcione bien en Colombia, ese es el debate en que estamos. Entonces uno pregunta por qué algo semejante no se puede hacer en política criminal ordinaria. Es decir, que uno no puede decir lo que aprendí aquí, ¿por qué no lo puedo aprender allá? Entonces uno puede hacer diálogos, pero yo sí mantendría una cierta separación entre las definiciones de política criminal ordinaria y sí la justicia transicional como un momento extraordinario que puede dialogar con la política criminal, pero debe tener como una cierta autonomía. Bueno, profe, pues esas 3 preguntitas se harán en concreto, yo le agradezco muchísimo y pues espero de que en otra oportunidad sigamos debatiendo estos temas tan bellos del derecho. Con mucho gusto.